Hola, bienvenidos al canal ElectroTube TV. ¿Alguna vez te has preguntado cómo una fuente de poder conmutada convierte la energía de la red eléctrica en voltajes utilizables para nuestros dispositivos electrónicos? Hoy te lo explicaré de una manera sencilla y directa, así que quédate conmigo hasta el final del video y descubramos juntos cómo funciona. Todo empieza cuando la energía de la red eléctrica, en forma de corriente alterna, entra en la fuente. Aquí es donde entra en juego un circuito llamado filtro EMI o EMC, que elimina cualquier ruido electromagnético que podría causar interferencias. Después la corriente pasa por el rectificador, que convierte esa corriente alterna en corriente continua, preparando el camino para el proceso de conmutación. ¿Alguna vez habías visto este componente? Bueno, es nada más y nada menos que el filtro de la entrada de voltaje de la red eléctrica llamado EMI, que está compuesto internamente por un capacitor, dos bobinas con un núcleo propio, y dos capacitores más de filtración y una resistencia. Este mismo filtro lo podemos encontrar hoy en día de esta manera, integrado en las tarjetas electrónicas, como podemos apreciar en la imagen. Este filtro se usa, por ejemplo, en una computadora o un televisor, para evitar que las señales eléctricas de estos dispositivos viajen por la red eléctrica e interfieran con otros equipos, como una radio o un televisor. Sin el filtro, podrías notar ruidos en la radio o interferencia en la imagen del televisor cuando conectas estos aparatos. El filtro asegura que todos los dispositivos funcionen sin generar ni recibir interferencias que puedan causar fallos o mal funcionamiento. Te daré un ejemplo. ¿Alguna vez notaste que cuando conectabas una licuadora o un taladro o una pulidora, esta interfería con la imagen del televisor o con el sonido de un radio? Por eso inventaron esta solución, el filtro EMI, que actúa como una barrera que filtra las señales no deseadas y permite que solo las señales útiles o limpias pasen. Esto es importante porque protege los dispositivos sensibles. Sin el filtro, las interferencias pueden causar mal funcionamiento o incluso dañar equipos electrónicos sensibles. Bueno, ya sabiendo esto, continuemos. Como pueden ver, todo esto que vemos acá es el filtro EMI, que está conformado por un fusible, un capacitor, en conjunto con estas bobinas que están enfrentadas. Como pueden ver más adelante, hay otro capacitor y como podemos observar, hay un varistol y un NTC y finaliza con el puente rectificador. Todo esto que podemos ver es el filtro EMI. Como pueden ver, por acá entra el voltaje alterno de 120 voltios o de 220 voltios alterno. Pero para este ejemplo, haré esta explicación con un voltaje de 120 voltios. Bueno, ahora quiero que prestes mucha atención a esto. Si llegáramos a medir aquí con nuestro tester o multímetro, nos daría un voltaje de 120 voltios alterno. Pero en realidad lo que está entrando a esta línea es un voltaje alterno de picó a picó de 336 voltios. Sé que estás pensando en este momento, que cómo es posible que el voltaje de la red eléctrica de 120 voltios no sean 120 voltios, sino que sean 336 voltios. Pero no te preocupes, acá te explico todo con un ejemplo. Si mides con un tester el voltaje de entrada, nos dará una lectura de 120 voltios. Pero si lo medimos con un osciloscopio, nos dará un voltaje de 336 voltios, pero picó a picó. Acá un ejemplo. Como pueden ver acá en la imagen, esta onda senoidal, esto sería picó a picó, que es el voltaje que realmente entra al circuito si lo llegáramos a medir con un osciloscopio. Pero si lo midiéramos con un tester o multímetro, como podemos ver, este le sacará la mitad. Y a la mitad le saca el 70%, lo cual su resultado se le llama voltaje RMS. O sea, el tester nos dará una parte de toda la señal, cuando lo real es 336 voltios de picó a picó si lo midiéramos con un osciloscopio. Este voltaje de la red eléctrica va a pasar por todos estos componentes que son un filtro para evitar que salga la alta frecuencia, porque como podemos ver, esta onda senoidal es de baja frecuencia, alrededor de 50 o 60 Hz. Va a entrar por aquí apta a llegar al puente rectificador. El puente rectificador va a recibir 336 voltios de picó a picó,
y lo rectificara en onda completa y nos dará pulsos de la mitad de 336 voltios. Si dividimos 336 entre 2, nos dará un voltaje de 168 voltios, pero ya serían 168 voltios picó. Como podemos ver acá en la imagen, esta onda senoidal de picó a picó, rectificada por este puente rectificador, nos dará como resultado 168 voltios de picó. Estos picos o pulsos van a llegar al capacitor de B+, con 168 voltios y lo mantendrá estable. Es decir, mantendrá 168 voltios de corriente directa. Como pueden ver, el voltaje de 120 voltios en corriente alterna en realidad es 336 voltios picó a picó, y al pasar por el puente rectificador prácticamente nos dará la mitad, que es 168 voltios pero picó, que son pulsos que llegarán al capacitor y el capacitor se encarga de almacenarlo para darnos 168 voltios en voltaje directo. Ya en este punto le llamamos a esto como B+. Ese es el voltaje que normalmente vamos a tener en el capacitor grande de 400 o de 450 voltios de nuestra fuente conmutada. Atención, hago una aclaratoria. El capacitor de 400 voltios no siempre nos va a dar 168 voltios. Todo también depende de la entrada del voltaje de la red eléctrica donde vives, porque este voltaje puede ser menor o mayor. Todo depende de si le entra 110 voltios alternos o 130 voltios alternos. Todo esto aplica también para los países donde su red eléctrica es de 220 voltios. Si quieres saber cómo calcular el voltaje acá, te doy un ejemplo. Supongamos que nuestra red eléctrica es de 120 voltios. Ahora lo que hacemos es que multiplicamos eso, 120 voltios, por 2.8, y nos dará un resultado de 336 voltios. Ahora esos 336 voltios lo dividimos entre 2 y nos dará un aproximado del voltaje rectificado en el capacitor de 400 voltios, o sea, en el B+, que en este caso nos da como resultado 168 voltios. Acá te daré otro ejemplo más fácil. Multiplicamos los 120 voltios de la red eléctrica por 1.4 y nos dará como resultado 168 voltios. Como podemos ver aquí a la entrada de 120 voltios, este voltaje entra por estos capacitores, lo cual hará que, como podemos ver acá en la imagen, la onda senoidal, cuando entren con estos picos de ruidos. Prácticamente estos capacitores tomarán esos picos de ruidos muy altos y lo absorberán. Lo que hará esto es filtrar la onda senoidal para que pase al otro lado lo más limpia posible. Y la bobina, cuando hay unos picos de ruido muy altos, se opone y frena un poco esos picos altos. Como vemos más adelante, vemos estos dos capacitores azules que suelen hacer un filtro EMI entre ellos, que como pueden ver, están conectados a tierra. Estos capacitores suelen filtrar el ruido que también traiga la red eléctrica. Ahora, como vemos acá, hay una resistencia que básicamente esta se encarga en descargar los capacitores. Ahora, como vemos acá, encontramos este varistol que básicamente funciona como una protección. Si llegara a haber un pico de voltaje alto, la resistencia de este varistol inmediatamente baja y prácticamente se comporta como un cortocircuito en fracciones de segundo, lo cual hará que el fusible estalle, es decir, quemara el fusible y de esta manera se protegerá la fuente. Ahora, como vemos acá, encontramos este componente que es una NTC, que es nada más y nada menos que un termistor. Prácticamente la NTC o termistor funciona de esta manera. Como podemos ver, los capacitores están totalmente descargados, y al entrar el voltaje a estos capacitores, prácticamente absorberán tanta corriente que se comportarán como un cortocircuito en fracciones de segundo, de tal manera que los capacitores pueden dañar o quemar el rectificador. La NTC o termistor tiene un valor de ohmios alto, y a medida de que se calienta comienza a bajar su resistencia, de tal manera que amortigua el impacto de la corriente que los capacitores toman para cargarse, y de esta manera se protege el circuito de diodo rectificador.
Como podemos ver, por acá tenemos un solo capacitor que normalmente vienen de 400 o 450 voltios, puesto así de esta manera, pero no siempre vienen con un solo capacitor. Hay muchas fuentes conmutadas que vienen con dos capacitores, pero puesto en serie de esta manera, con su punto positivo y su punto negativo. El del medio no va a ningún lado. Te daré un ejemplo. Si colocáramos dos capacitores en serie de 100 microfaradios por 200 voltios, lo que se haría es que quedaría con 50 microfaradios por 400 voltios, y los microfaradios se dividirían a la mitad, y su voltaje se duplicaría. Esto lo vemos más que todos ya en fuentes conmutadas de mejor calidad o mejor fabricación, ya que todo depende del fabricante. En algunos casos habrán fuentes que vendrán con un solo capacitor, en otro veremos que vienen con dos capacitores. Cuando viene con dos capacitores, pueden venir en serie, como lo vemos acá en la imagen, o pueden venir paralelo, todo depende del fabricante. Bueno, prácticamente el filtro EMI o EMC impide que todo el ruido que genere la fuente conmutada no pase a la red eléctrica, y el ruido de la red eléctrica no entre a la fuente conmutada. En el próximo video ya veremos toda la fuente conmutada armada y veremos cómo está conectada y cómo funciona. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte, comentar y darle like o un súper gracias en el botón que está abajo de este video. De esta manera me motivas a hacer videos de mejor calidad para ti.